Aquí vamos a continuar con el estudio en la pregunta en la que nos quedamos. Ya vamos en la pregunta 16, que nos dice ahí cuál es una prueba de nuestra fe. Con esta pregunta estaríamos terminando el tema anterior y estaríamos dando lugar ya a la última parte de la lección de hoy, que pues por esta ocasión se dividió en 3, ya que estaba un poquito más, más cargada, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, hermanos, alguien busque en sus Biblias, por favor, Santiago, capítulo 2, de los versículos 15 al 17, Santiago, capítulo 2, de los versículos 15 al 17. Acuérdense que el que lo encuentre lo lee y contesta la pregunta. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Muy bien, Mayra. Entonces, ¿cuál es una prueba de nuestra fe? Y de acuerdo al tema que estamos terminando de la clase anterior. Que hagamos algo cuando vemos una necesidad. Muy bien. La prueba de nuestra fe es precisamente, ¿verdad?, demostrarlo con nuestras acciones, con las obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Ahora, vamos a poner especial atención ahorita, ¿verdad?, a la actitud en que nosotros debemos de demostrar precisamente esa fe que decimos tener. Porque también esto es importante. Cuando nosotros estamos dando un discipulado, estamos compartiendo nuestra fe, estamos compartiendo lo que creemos, estamos compartiendo nuestras experiencias en Dios, estamos compartiendo igual lo material, ¿verdad? Desde un desayuno, ropa o una simple manera de apoyar a un hermano, a un amigo. Bueno, pero una actitud que debemos de tener es la que aparece ahí en la pregunta número 17, que es la actitud de humildad. ¿Sí? Esto es algo que nunca debemos de perder cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder servir a otra persona o de demostrar nuestra fe mediante las obras que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, alguien que me lea Filipenses 2, versículos del 5 al 8, y que nos diga cómo es que demostró nuestro Señor Jesús la humildad. Es un pasaje muy bonito. ¿Quién lo quiere leer? Yo. ¿Sí? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Qué tremendo pasaje que nos habla de la carga de humildad que tenía el Señor Jesús. Que como dice ahí, no estimó el ser igual a Dios, o sea, no estimó ser un ser divino como Dios, ¿verdad? Con todas esas cualidades que hemos dicho, las mismas que Dios tiene, las tenía el Señor Jesús. Bueno, Él no estimó eso, sino que dice ahí que tomó forma de hombre y hecho semejante a los hombres, ¿verdad?, se entregó a sí mismo. Entonces, fíjate, ahora, también vemos cómo la humildad lleva a nuestro Señor Jesucristo a la obediencia. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender, ¿verdad? Entre más humildes también nosotros seamos en nuestro accionar, trayendo buenas nuevas a las personas, estaremos más en obediencia con el Señor, ¿no? O podemos decir así como un grado de obediencia bastante amplio, bastante poderoso, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué pondrían ahí de respuesta? ¿Cómo demostró Jesús la humildad? ¿Qué contestaste tú con tus palabras?
siendo el Hijo de Dios, Sí. se hizo hombre para humillarse, para perdón de pecados de nosotros, ¿verdad? Sí. Ahí está muy claro, ¿verdad? Ajá. Y cuando dice que no estimó ser igual a Dios, ¿a qué se refiere entonces? En otras versiones dice, no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que ¿qué hizo? Se humilló, ¿sí? También en otras versiones podemos ver que se despojó a sí mismo, ¿verdad? O sea, se humilló despojándose a sí mismo. Y ahí es donde yo veo el ejemplo de Jesús para nosotros, cómo debe de ser nuestra actitud de humildad. O sea, no debe importarnos nada más que la vida de los demás. Cuando Dios nos da la oportunidad de servir a los hermanos, cuando Dios nos da la oportunidad de servir a las personas, esos son los importantes. Ahí ya no importa mi vida, ¿verdad? Ni cómo me siento, ni cómo estoy, sino tratar de servir a las demás personas. Todo ese es el alcance de la humildad que el Señor Jesús demostró en ese pasaje, ¿verdad? Muy bien, pues ahí todas estas ideas que estamos platicando, las pueden ir ustedes ahí eh, escribiendo en la hojita, ¿verdad? Vámonos a la pregunta 18 que tiene 4 respuestas. Ándale. Vamos a ver 4 deseos que Dios tiene acerca de nosotros y que están relacionados con el tema de la humildad. ¿Qué desea Dios de nosotros? Proverbios 27, 2. Que te alabe otro, Uh-huh. que te alabe otro y no tu propia boca. Uh-huh. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Uh-huh. Ahora, interprétanoslo. Pues, digo, acá igual yo lo veo así como nuevamente como la humildad. Sí. Muchas veces, bueno, lo que decía, ¿verdad? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Sí. Entonces, si voy a ayudar a algún hermano, si voy a hacer alguna, pues como veíamos ahí, una buena obra, una buena acción, pues yo sé que pues es para, como dice, es para Dios y no es tanto para que yo me alabe o para quedar bien ante los hombres, porque yo sí ayudo. Ajá. Famoso yo, ¿no? Sí. Yo hago esto, y esto en la iglesia, yo ayudé a este hermano, yo ayudé a estas personas. Yo veo igual lo que es la humildad, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces ¿qué desea Dios de nosotros? Que actuemos humildemente, ¿verdad? Y no esperar nada a cambio en el sentido de que no hablemos de nosotros mismos, como dice el pasaje, sino mejor que la demás gente hable, que la demás gente se dé cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro actuar, cuál es nuestro accionar en humildad? Ok, a ver qué dice Miqueas 6:8. ¿Qué más desea Dios de nosotros? Miqueas 6:8. Dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Muy bien. Como estamos hablando de la humildad, ¿cuál es la parte del pasaje? Tiene más acepciones, obviamente, pero qué importante es que nosotros caminemos de la mano de Dios, en humildad. Caminar con Él en humildad, ¿verdad? Pero haciendo las cosas como nos marca ahí Miqueas, el versículo 8. ¿Cómo le pondrías con tus propias palabras? ¿Qué desea Dios de ti? Hacer lo correcto. ¿Sí? Hacer lo correcto, dice, amar con compasión. Sí.
caminar humildemente con Dios. Ujú. Muy bien. ¿Qué más podemos argumentar de esa frase de amar con compasión? ¿Qué más nos dice eso? O sea, que al hacer las cosas para las demás personas, no sea porque, ay, ya tengo que enseñarle el discipulado a esta persona, entonces tengo que verme con él una vez a la semana y pues voy a hacer un sacrificio, no sé. ¿No? ¿Qué les dice esa última frase de Miqueas? Bueno, no es la última, es la penúltima, pero dice que debemos amar con compasión. ¿A qué se referirá en nuestro accionar como discípulos? Que así como él nos amó y nos enseñó, Ujú. así tenemos que enseñar nosotros, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de la actitud de humildad, exacto. Ahora, acuérdense que Jesús veía a las multitudes y las veía como ovejas sin pastor. Él veía a las multitudes también y dice la Biblia, sentía compasión de ellas. Entonces, si nosotros tuviéramos esa actitud igual que el Señor Jesús demostraba ante la gente, pues entonces significa que estamos respondiendo correctamente a través de la humildad también nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí ya se trata de demostrar nuestra fe, acuérdate. ¿Y cómo la vamos a demostrar? Pues con nuestras obras, con nuestra manera de ser, como leyó Mayra al principio de la clase en el libro de Santiago, ¿sí? Y la única manera de demostrar la fe es haciéndolo, ¿verdad? No trayendo una camisa que diga aquí, soy cristiano, pues sí, pero no es así, tengo que demostrarlo con mis acciones. Muy bien, a ver, Romanos 12:3. ¿Qué dice Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, muy bien. Como decía Luis Gabriel, ¿verdad? No te creas la cuarta persona de la Trinidad, que ya no, o sea, no, simplemente somos como somos rescatados delante del Señor, ¿verdad? Sí, ese versículo nos habla todavía más de esa humildad que debemos de tener, pero al mismo tiempo no exaltarnos, o sea, no te creas la gran cosa, si lo pudiéramos decir con palabras más nuestras o más entendibles, más vernáculas de nosotros. Así que no te creas la gran cosa, ¿verdad? Sino que pensemos de nosotros mismos, dice, con cordura. O sea, seamos sabios, inteligentes, dependemos de Dios en todo, ¿verdad? Y Él nos usa, mientras nosotros tenemos que orar, ayunar, leer su palabra, buscar a Dios cada día, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pensemos de nosotros mismos con cordura, que no se nos suba el apellido, ¿no? Y andemos así, no, al contrario, siempre mostrando humildad. A ver, primera de Pedro 5:5, que es el último de la pregunta 18. ¿Qué dice? Dice, igualmente, jóvenes, estad pues sujetos a los ancianos, Sí. y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Ahora, qué bonito pasaje, porque esto nos dice que si efectivamente estamos actuando humildemente, ¿verdad? Significa entonces que Dios nos va a bendecir, ¿verdad? En nuestro actuar, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Ahora, lo bonito de esto es lo que viene en las preguntas siguientes. Mira, la número 19 dice, anota algunos resultados de que tengamos carácter humilde o características humildes en nuestro actuar, en nuestro accionar.
Vamos a ver qué beneficios recibimos cuando nosotros estamos actuando de la manera correcta. Salmo 25, 9. ¿Qué ganamos si tenemos un carácter humilde? Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. A ver, guía, ¿cómo pondrías entonces, cuál es el resultado de tener un carácter humilde? Pues que vamos a poder también guiar a otras personas y les vamos a mostrar un camino correcto. Si nosotros también vamos transitando por ese camino. O sea, en pocas palabras, vamos a guiar bien, vamos a guiar correctamente a las personas que estén a nuestro cuidado, ¿sí? Porque estamos, como dice Mayra ahorita al final, también nosotros andando en ese camino, ¿sí? Es algo muy bonito pensarlo de esa manera, muy bien. Proverbios 29, 23. ¿Quién lo lee? A ver qué nos dice ahí otro resultado. Proverbios 29, 23. ¿Quién lo tiene? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Bien. ¿Cómo lo interpretamos, Marisol? Que la soberbia siempre va a hacer ver mal al hombre o va a sentirlo, bueno, realmente alguien que es soberbio nunca se va a sentir, bueno, no se va a sentir mal, al contrario. Sí. Pero Dios lo va a abatir. Pero va a recibir. Lo va a hacer sentir. Sí, va a recibir mal, ¿verdad? Por actuar soberbiamente. Pero si actuamos humildemente. Dice, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. O sea, seremos honrados, reconocidos por el Señor y por la gente a las cuales servimos, ¿verdad? Es muy bonito también. Es que también si lo vemos desde este punto de vista, pues tanto estamos viendo que Dios nos da resultados de la obediencia, resultados de la humildad. Y cuando nosotros estamos sirviendo a la gente, en pocas palabras, siempre que sirvamos a la gente, de la manera en que tú la sirvas, sea enseñándoles un pasaje bíblico, o yendo a barrer a su casa, o lo que sea el servicio que tú le hagas, tú vas a ser bendecido. Eso es. Siempre vamos a ser bendecidos. Muy bien, Marisol. A ver, otro, Santiago 4:10. ¿Quién nos lee ahora? Santiago 4:10. Otro resultado de tener un carácter humilde. Humíllate delante del Señor y Él los levantará en honor. Ajá. Excelente. Pues está muy sencillo de interpretar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Señor si actuamos humildemente? Exaltar con honor. Ándale, exaltarnos con honor, ¿verdad? O sea, con reconocimiento. Como cuando dicen, va a pasar y tuvo el promedio más alto. Y ya, entonces, bueno, a mí nunca me tocó eso, pero se ha de sentir bonito. Entonces, de que te reconozcan, pero al mismo tiempo te honren, ¿verdad? Te honren. Muy bien, ahora vamos a la parte contraria de lo que es la humildad. Vean la pregunta 20. ¿Cuál es la consecuencia del orgullo en los siguientes versículos? Proverbios 11:2 y Proverbios 16:5. Cuidado con el orgullo, que es precisamente lo contrario a la actitud de humildad que tú y yo debemos de tener con el Señor. A ver, ¿qué dice Proverbios 11:2?
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Ujú, Mas con los humildes está la sabiduría. ujú. Entonces, si nos dejamos llevar por el orgullo, el resultado final será la deshonra, ¿no? Deshonra. Pero ¿cuál es la consecuencia? Bueno, esa es la consecuencia. Habrá deshonra, ¿sí? Pero nosotros debemos, ¿verdad?, ser sabios, Sabios. sabios, ¿verdad? Y obviamente Ajá. ser sabios significa comportarnos como sabios también, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué dice Proverbios 16:5? Proverbios 16:5. A ver, ¿quién lo lee? Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia si nos dejamos llevar por el orgullo? No vamos a quedar impunes delante del Señor. Ajá. Y más fuerte la consecuencia antes de quedar impunes. Obviamente no vamos a quedar impunes, pero porque acá, ¿cómo? Dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Es A Dios no le agrada el orgullo. O sea, exactamente, exactamente. Oh, y qué feo, ¿verdad, Marisol, que está usando esa palabra abominación? O sea, es como si Dios no quiere saber nada de un corazón orgulloso, Dios no quiere saber nada de alguien que se porta así. Al contrario, Él está buscando la humildad, ¿sí? Ya cuando lo vemos desde este punto de vista decimos, wow, o sea, pues Dios es fuerte en ese sentido. Muy bien, vámonos a las dos últimas preguntas de la noche del día de hoy. Vamos a buscar Lucas, capítulo 14, del 7 al 11. Y vamos a contestar esta pregunta ya casi final, que dice, ¿cuál es el punto que el Señor Jesús quiere dejar claro? ¿Cuál es el punto que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos? ¿Qué dice Lucas 14, del 7 al 11? Lucas 14, del 7 al 11. Déjenme leérselos yo ahora. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Ahí va el consejo y la enseñanza. Versículo 8. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendrá y te dirá, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirás entonces avergonzado y tendrás que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, dice el Señor, versículo 10 y 11, ocupa el lugar más humilde mejor, al final de la mesa. Y entonces, cuando el anfitrión te vea, va a venir y te va a decir, amigo, mejor vente a un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quería enseñar? Que debemos siempre tener un carácter, una característica de humildad. Siempre, siempre, ¿verdad? O sea, siempre dispuestos a servir, no a brillar. Pero si después brillamos a causa de nuestro servicio, pues qué mejor, porque estaremos recibiendo honra de parte del Señor. Y ahora sí, la número 22, que es la última de esta hojita. Acuérdense que la parte final de la hoja siempre la dejamos de tarea para que ustedes la contesten en casa, ¿verdad? Entonces estamos terminando ahorita ya con esta
hojita que dice Lucas 22 del 24 al 27. ¿Quién lo lee? Es un evento que sucedió entre ellos. Vamos a ver qué pasó. ¿Quién lo quiere leer? Lucas 22 del 24 al 27. ¿Nadie se anima? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo como ellos saben. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Sí. Pero entre ustedes, amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar su puesto más bajo y el líder debe ser como un siervo, un sirviente. Sí. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues no estoy entre ustedes como uno, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Sí. Muy bien. Ahora vamos a contestar las preguntas, Enrique. ¿Qué ocasionó este argumento, esta situación entre los discípulos? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Perdón, no te escuché. ¿Quién sería el más importante entre ellos, no? Ah, exacto. Esa fue una discusión que se dio entre ellos. ¿Quién sería el más importante? ¿Sí? Pero otra vez, en la iglesia, entre nosotros los creyentes, no hay nadie que sea más importante, sino que todos somos importantes y tenemos que aprender a encontrar nuestro lugar dentro de la obra del Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es el comentario que hizo el Señor Jesús ante esta situación de los discípulos? ¿Qué enseñanza nos deja Jesús? Creo que en la versión antigua dice, entre ustedes no será así, ¿verdad? Sino que el que quiera ser el líder entre ustedes debe ser primero un siervo, ¿verdad? Y vamos a la parte más fuerte de la palabra siervo, que es un esclavo, ¿verdad? Total. Sí.